una finca aquí a un kilómetro, entre Llamas y La Venta. En la finca está llena de surcos, que sacaba siempre sacó el barro allí, todos los afareros. Cuanto más la amases, mejor pasta tienes para luego trabajar. Y hacemos las pellas y luego, bueno, a tornear. El barro tiene que estar muy limpio. Porque si encuentras una impureza muy pequeña, primero no te pasa porque no encuentras como el tazo, pero luego la pieza de barro, al venir la cocción, casca. Y luego se hace la pieza con el torno, luego hay que dejarla secar, pues están que sequen todas. Luego pones la asa, que llevan asa, no llevan asa. Luego hay que dejarlas secar otra vez más para bruñirlas. Las piezas que están abajo cogen más fuego, están fogones abajo, cuecen un poco más que las que están arriba. Entonces cogen un color más metálico. Las que están arriba un poco más negras. Pero a veces alguna, también sabes que las veréis luego allí, color casi marrón. ¿Por qué? No lo sé, porque me imagino que debe ser que alguna fisura que tiene, alguna entrada de aire, se escapó un poco el humo y se lo marrones. Pero el color negro es el natural, y el plateado. ¿Te tarda en cocer 12 horas, por ejemplo? Con leña, no, con leña son sobre 16. 17. Hago la hornada del día anterior, se tarda en secar 4 o 5 horas. La hornada toda por todas las piezas, y después al día siguiente a las 6 de la mañana siempre arrancaba a prenderlo. Y teníamos solo las 10 o 12 de la noche. Entonces en todas casa había 7 o 8 piezas imprescindibles. Para el queso, para la manteca, para la leche, para el agua, para los chorizos de conserva, para la miel. Bueno, 8 o 10 piezas. Hacemos siempre, lo hacemos igual también ahora. Pero la gente que gusta la cerámica, la mayoría, vamos a hacer una pieza tradicional. La manteca de cerdo, chorizos. Manteca de cerdo, chorizos. Y estaban muy ricos. Y se conservaban, antes no había frigorífico como ahora, ni había para pasar al vacío ni eso. Nada más que en la manteca de cerdo. La mayoría de 2 asas. Pero de vez en cuando hacían un asa solo, como esta. Cuando te ponían un paño arriba. La paisana se había cambiado de sonido. Claro, el sólido líquido se soltaba. Ya estaba hecha la manteca. En las manos, sacamos la manteca y luego por aquí el suelo. ¿Y el suelo por dónde salía? Un raquín que tiene. Por pitorro. Mira, esto tiene el palo todavía.